Bueno, chicos, retomamos nuestros videos de nuestras clases, las conferencias respectivas. Quedamos en el anterior, precisamente en el momento en que Grecia, que es la que educa a Roma, es la que le lega todo ese vasto conocimiento a través de la filosofía, a través de el mismo concepto de política, de democracia. Y Roma lo va desarrollando a través de tres estadios muy importantes: la época monárquica, la época de la república, que fueron aproximadamente 500 años, que es una época maravillosa en donde la mayoría de las instituciones que hoy conocemos dentro del derecho se gestaron allí. Y la época del imperio, que es la que más conocemos a través de la iconografía del cine, de las novelas, de todo lo que de pronto nos llega en la actualidad. Pero el derecho tuvo su principal aliado en el Estado romano. O el derecho fue el principal aliado del Estado romano. El Estado y el derecho en Roma casi que iban de la mano. Tanto es así que esa importancia del derecho romano todavía se ve en la mayoría de las facultades de derecho del mundo. Se estudia derecho romano. El derecho civil, el Corpus Juris Civilis, que compendió Napoleón Bonaparte y que constituye los códigos civiles de casi todos los países de habla hispana o que tuvieron una herencia latina, se basan en el Corpus Juris Civilis, en el derecho romano. El derecho de familia, el derecho privado, tuvo mucha germen dentro del derecho romano. Es más, el mismo derecho penal. Los romanos todo lo regulaban. Eran tremendamente normativos, pero también a través de la jurisprudencia, que eran todas las decisiones de los pretores jueces, se fueron plasmando y fue nutriendo al derecho dentro de los elementos que nosotros conocemos en la actualidad, ¿no? Es elemento del derecho, esencialísimo la ley, sobre todo en los países legalistas como nosotros los colombianos, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho, la costumbre. Todos y cada uno de esas fuentes o elementos es lo que va a componer el derecho. Nosotros pensamos, o ya yo no pienso eso, porque ya siendo abogada y de tantos años, pero cuando uno comienza a estudiar derecho, uno se encuentra con esa gran verdad. El derecho está nutrido de varias fuentes, de varios elementos, no solamente es la norma. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Un cafecito. A esta hora es bien rico y yo amo el café. Entonces, en Roma se llevó a cabo o se desarrolló un estado muy distinto, bastante distinto a lo que se vio, por ejemplo, en Grecia. Ya no se hablaba de polis, ya no se habló de polis, ya se habló de estado, de mega estado, de un estado en tremenda expansión. El derecho romano fue construido para un gran estado. A donde Roma iba, invadía y extendía el imperio, allí iba la norma, allí iba la lengua latín, el latín que era la lengua del imperio. Se hablaba la misma lengua, se tenía el mismo derecho, se tenía el mismo gobernante. Yo pienso que la globalización como tal comenzó a construirse en ese momento. La globalización no es un concepto político-económico
de la era contemporánea, chicos. La globalización es clásica y la vemos perfectamente dentro de Roma. Además, fíjense, los romanos tenían un concepto del Estado tan perfecto que todo lo hacían igual. Los caminos romanos, los empedrados romanos, la vía apia, como le llamaban, era igual en Europa como en África como en Asia. Acuérdense que el Imperio Romano se extendió más de la mitad, bueno, por toda Europa, por el África septentrional y parte de Asia, ¿no? Muestra de ello son todas esas ruinas, esos grandes anfiteatros, esas construcciones de los acueductos tan maravillosas. Yo les invito a que den un vistazo por las redes, en los libros. Por ejemplo, el acueducto de Tarragona en Cataluña, en España, es hermosísimo, igualito que el de Túnez, en África, la antigua Cartago. Igualito los anfiteatros donde hacían los circos, iban a pelear los gladiadores, igualito los que están en España como los que están en Roma. Bueno, el de Roma era el más grande, la capital del imperio, pero bastante parecidos, por no decir igual, al que están en lo que hoy es Turquía también, porque ese era uno de los divertimentos, de las diversiones del imperio. Como es ahora el fútbol, para los romanos de entonces las peleas de gladiadores eran lo mejor. Además, eran los juegos, ¿no? Y muchos gobernantes, muchos emperadores le daban a su pueblo eso. Era como un opio que los mantenía sedados frente a los problemas, frente a la hambruna, frente a las necesidades administrativas, todo lo que se ve ahora, frente a la corrupción, todo lo que se ve ahora se vio en Roma. Y los gobernantes, los emperadores, mantenían a su pueblo en esos juegos para que se distrajeran y se olvidaran de las necesidades que tenían. Una buena estrategia política, eso es demagogia. Pero bueno, chicos, siguiendo con la parte histórica que me parece importante, la historia nos permite entender los procesos que vivimos en este momento. Nos permite inclusive visualizarlos hacia el futuro. El que conoce su historia no repite los mismos errores o los entiende de una manera, los puede explicar. Por eso es importante todo este análisis histórico que estamos haciendo del derecho y el Estado. Cuando Roma se acaba, se rompe como imperio, pasan varias cosas, ¿no? Obviamente toda esa hegemonía que se consolidó en Roma como la capital del imperio desaparece y comienza pueblos bárbaros, así le llamaban los romanos a los extranjeros, los bárbaros, a comenzar a consolidarse o a establecerse en lugares estratégicos del imperio. La lengua, las costumbres cambiaron. Hubo una interrelación cultural. Acuérdense que en la época fuerte de Roma, todo lo controlaba Roma. Ahora los de afuera vienen a aportar en cultura, en la manera de ver el mundo, en la religión. Pero el imperio romano volvió a renacer en Oriente, en lo que actualmente es Turquía, que en ese momento se llamó Constantinopla, o se llegó a llamar Constantinopla posteriormente, como un tributo al gran Constantino. ¿Quién fue Constantino? Constantino fue un emperador romano, pagano, creía en la pluralidad de dioses,
Esos dioses que tenían los mismos vicios que los humanos. Los dioses grecorromanos fueron construidos a imagen y semejanza de los humanos, a diferencia de nuestro Dios judaico-cristiano, que creó al hombre a imagen y semejanza de él. El hombre, criatura de Dios. Para los grecorromanos, los dioses son no más que imitación de los humanos, con sus vicios, con sus defectos, con sus virtudes, con sus celos, con sus envidias. Además vivían en la montaña del Olimpo, comían. La comida de los dioses se llamaba ambrosía, o le llamaban ambrosía, tomaban vino, se emborrachaban, de vez en cuando bajaban del Olimpo y copulaban con las humanas. Una locura, un desbarajuste, pero divertido, Era bien divertido. Además sacaban, fíjense esta particularidad, los griegos y los romanos sacaban en épocas difíciles o cuando iban de guerra a sus dioses en procesiones. Algo muy parecido con lo que se hace ahora en la Iglesia Católica, o lo que se ha hecho, ¿no? A través del tiempo con los católicos, a los santos que los sacan en procesión y les hacen fiesta. No es más que un sincretismo, ¿no? Y de eso hablaremos ahora. Me desvié un poquito porque quería hablarles de lo que pasó en la época de Constantino. ¿Qué pasó con Constantino? ¿Qué pasó con el imperio? Después de Alejandro Magno, Constantino es la figura política que más me ha apasionado. Alejandro, Constantino, Napoleón. 3 cracks de la política, de la guerra y de la manera de cambiar y darle un giro a las costumbres y de utilizar un elemento para poder consolidarse políticamente. En este caso, la religión. Para ese entonces, para esa época de Constantino, ya la doctrina cristiana estaba establecida en el mundo conocido en ese entonces. Vamos a hablar un poquito de esa figura emblemática del Maestro Jesús. No existen registros en los libros romanos de la existencia efectiva y real de ese Señor Jesús de Nazaret. Lo que conocemos a través de Jesús, lo conocemos por los evangelios, que son documentos eminentemente religiosos, y por lo que de pronto otros contemporáneos hayan manifestado. A mí siempre me ha llamado la atención esto, chicos, y con mi comentario no quiero ofender a nadie en sus creencias, en sus religiones. No. Esto es un espacio académico que me gusta que ustedes piensen. Dios puso este maravilloso elemento, órgano, para desarrollar y pensar. Para no quedarnos con lo que nos dice. No somos borregos, no somos ovejas. Además, como dice en la misma palabra de Dios en la Biblia, la verdad hace libres a los hombres. Y a través del pensamiento se llega a la verdad, de los análisis lógicos. Pero resulta que esta doctrina, desarrollada a través de la figura del Nazareno que murió en la cruz y que de una u otra manera cambió el pensamiento y la manera de ver el mundo romano. Por ejemplo, la ley del perdón, del ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdona a tu enemigo, perdona y ámalo. En el mundo romano eso no podía existir. Los romanos vengativos, orgullosos, ególatras, egocéntricos. Todos esos conceptos, a través de esa doctrina que llevó a muchos, inclusive a dar sus vidas. Acuérdense que Roma
en Roma se estableció la mayor persecución hacia los cristianos, ¿no? Hacia los que profesaban esa doctrina de ese Señor que había muerto en la cruz y que para muchos era el Dios encarnado, ¿no? De un Dios que no tenía forma, de un Dios judío, una de las religiones más importantes y que contemplan la existencia de un solo Dios, es precisamente la religión judía. Después la religión cristiana, después la religión musulmana, en este estricto orden cronológico. Entonces, Constantino se dio cuenta que muchos de sus militares, de sus soldados, profesaban esa religión